Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Seré como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Así comenzamos como por lo menos una vez a la semana, amándonos por la palabra de Dios, leyendo la palabra y reflexionándola bajo la guiatura del Espíritu Santo. Es mi ruego, es mi anhelo, es lo que siento verdaderamente. Soy su servidor en Cristo, Eric Martínez. ¿Qué les puedo decir? Contento de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de esta palabra que estuvo atornillada en mi mente, en mis pensamientos desde hace varios días. Aquel que todo lo llena en todo. Sí, así he titulado esta predicación. Aquel que todo lo llena en todo. Y para hacerlo vamos a empalmar desde el primer capítulo de la carta del apóstol Juan, escrita a la iglesia de Éfeso, o la carta o epístola a los Efesios. Y vamos a comenzar desde el verso 15, capítulo 1, verso número 15. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Es que acaso voy a comenzar a leer la palabra sin alabar a Dios? No, imposible. Esto es parte de una promesa, como muchos de ustedes saben, que le hice a Dios, que antes de enseñar o predicar, debo alabar a Dios al comienzo o al final, pero debo hacerlo. En estos días escuché algo que me encantó y es cierto, pues lo dice la Escritura y además lo vivo plenamente. Una persona que no alaba es porque no tiene motivos para alabar a Dios. Ustedes han visto personas que no abren sus bocas, que durante la adoración o la alabanza, los cánticos permanecen quietos, parecen estatuas. Y bueno, no se trata de que canten si no quieren cantar o que no dancen si no quieren danzar. Pero quiero que sepan que la alabanza produce una agitación, una tormenta espiritual dentro de nosotros. Y los que alabamos es porque tenemos razones para hacerlo. El que alaba es porque ha sido libertado, porque está viviendo y sabe agradecer la libertad que Cristo y nuestro Padre conquistó para nosotros. Así que el que alaba es porque es libre, se sabe libre y agradece mediante la retribución o gratitud con alabanzas o cánticos. Alabo el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Yahweh, desde ahora y para siempre, junto a mi amado, mi Señor Jesús. Dios es mi salvación, no temeré, en su santo monte eterno moraré, por su brazo fuerte y firme venceré, diadema de hermosura, corona de gloria eres. Dios es mi salvación, no temeré, en su santo monte eterno moraré, por su brazo fuerte y firme venceré, diadema de hermosura, corona de gloria eres. Oh Jehová, ven, muestra tus maravillas, inúndanos de gloria, amor y libertad. Hoy venimos a adorarte, tenemos de ti hambre, somos tu heredad. Si escucho hoy tu voz, Señor, no habrá dureza en mi corazón. Has roto mis prisiones.
seguiré tomando la copa de tu salvación. Alabo el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Yahweh, desde ahora y para siempre, junto a mi amado, mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús. Bueno, vamos de seguido a la palabra de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, porque sin ti no quiero nada. Contigo todo, guíame. Pon en mí tanto el querer como el hacer y delinea esta palabra que tú inspiraste a Pablo en esta carta, Señor. Verso 15, desde allí. Por esta causa también yo, está hablando Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo pude quedarme con este único verso 23 y hablar de eso, pero prefiero empalmar desde lo anterior porque hay cosas que debemos entender para poder aterrizar en aquel entendimiento referente a aquel que lo llena todo en todo. Pablo dice que él no cesa de orar por los santos, especialmente por esta iglesia a quien se refiere directamente en Éfeso. Yo creo que tú y yo también debemos orar permanentemente, haciendo memoria de nuestros hermanos, individualmente o como congregación en conjunto, para que estas cosas que va a peticionar Pablo, o que dice que ha estado peticionando delante de Dios Padre. Y fíjense, quiero resaltar que la oración, este primer capítulo fundamentalmente, Pablo le da el protagonismo a lo que ha hecho Dios Padre en nuestras vidas. Y esto es muy importante, porque a veces observo cómo los hijos de Dios, no importa el lugar donde se congreguen o la denominación que ellos se atribuyan, mencionan solo y solamente a Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Y se nos olvida que Cristo tiene un Padre, que el mismo Cristo dice que es mayor que Él, y que es el autor original de toda esta historia hermosa que arribó a nuestra salvación por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio que se vive por fe en Jesucristo. Y él está resaltando esto, y que la oración, como la enseñó Jesús, debe dirigirse al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto es bien importante recordarlo. A veces dejamos por fuera al Padre, algunos se centran mucho en Cristo. Eso no está mal, pero otros se centran también mucho en el Espíritu Santo. No está mal, pero recordemos que hay un Dios Padre
sentado en un trono, porque tiene su trono, un trono de gloria, un trono de consolación, un trono de juicio y de justicia, un trono de paz, un trono de consolación. Y este Dios Padre, casi toda la Escritura habla de lo que ese Dios Padre ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo. Y esa oración va canalizada a Él, a quien tenemos acceso libre, gracias con toda confianza por Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Porque esta congregación, él dice, gracias Padre, gracias porque veo en ellos fe, gracias Padre porque veo amor en ellos, amándose los unos a los otros. Gracias Padre por esto. Estas gracias es porque, como él dice en otras cartas, que él es apóstol de Jesucristo y que los que están bajo la dirección o la enseñanza o, digamos, el liderazgo de los apóstoles, de los líderes en las congregaciones, en los grupos, ellos, nosotros somos respecto a ellos, somos la gloria de ellos. Es decir, un buen apóstol, un buen pastor, un buen maestro, un buen líder, debe buscar el crecimiento de la grey de los discípulos de Cristo. Que a nosotros nos vaya bien, que nosotros crezcamos y nos impulsa, nos motiva, nos abre las puertas, nos incentiva, nos insta, nos persiguen, buscando crezcan mis hijos, los apoyo, les doy oportunidades, porque ustedes son mi gloria. Pero el que vive para sí mismo tiene temor de que no puedo impulsar a aquel porque se me va. No lo puedo montar en el púlpito aquí en el escenario porque se van a dar cuenta que tal vez predica mejor que yo, tiene más talentos, más dones que yo y la gente va a hacer comparaciones. Y no quieren que el otro crezca, son egoístas, otros son egocéntricos. Y mire Pablo, gracias, gracias Señor, porque estoy viendo que ellos han aceptado la fe que tú les regalaste y que vino por mi fundamento del evangelio que tú me enseñaste, Señor, para entregárselo a ellos como gentiles. Y veo esos frutos en ellos. Gracias porque están creciendo. Y si Pablo lo pudiera decir, pues lo diría que es una forma de decir, se los digo yo. Ojalá, si yo fuese apóstol, diría de todos los que me entrega Dios para instruirlos, para edificarlos conforme a la palabra y empujarlos a Cristo y que vivan por el Espíritu. Ojalá, Señor, que ellos crezcan más que yo espiritualmente, que ellos tengan una fe más fuerte que la mía, que ellos lleguen más lejos y conquisten más territorios que los míos. Pero los líderes que no hagan esto no han entendido el oficio que se les ha entregado. Si es que tienen ese oficio, porque ese es otro problema también, pero harina de otro costal. Entonces no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mire lo que va a pedir ahora. Parte de, además del agradecimiento, pido ahora, Padre, para esta grey mía, para esta congregación que tú me entregaste. Mira lo que va a pedir. No ceso de dar gracias a ellos en mis oraciones, pero mis oraciones también son para que el Dios, se refiere al Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, porque es Él el que puede dar esto que Él va a pedir. Ojo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El espíritu, la revelación, la sabiduría y la revelación no son asuntos de este mundo. Por lo menos la sabiduría celestial y la revelación que viene del cielo. No es un asunto de este mundo que pueda ser sustituida
por nada. Son espíritus. Espíritus que proceden del Padre. El Padre es el que posee en sí mismo, en su espíritu, la sabiduría y la revelación, muchas otras cosas, muchos otros espíritus, pero hoy nos vamos a centrar en estos dos, en espíritu de sabiduría y de revelación. La sabiduría no viene por el estudio metódico o programático de la palabra. No viene porque tú vayas a hacer estudios especializados en escuelas terrenales, teológicas. No se consigue allí tampoco. La revelación no es un tema que venga por un descubrimiento que te va a reventar la cabeza. Wow, esto te va a sorprender lo que me di cuenta y descubrí al comparar escrituras o, o alguien me dijo alguna vez o alguien me enseñó. No, 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 no. La sabiduría y la revelación son espíritus que proceden de Dios Padre, que se manifiestan por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo procede del Padre y entre los muchos atributos que tiene el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, viene con él sabiduría y viene con él revelación. Pablo ora. Yo oro por ustedes. Sus líderes deben orar. Yo oro por mis hermanos deben orar por mí, para que espíritu de revelación y sabiduría venga abundantemente a nuestras vidas. Este espíritu, por ejemplo, el de inteligencia y de sabiduría, aquí no habla de inteligencia, pero son de estos 7 espíritus a que se refiere el profeta Isaías en el capítulo 11, en los primeros versos. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Son espíritus que se llegan a nuestras vidas y se manifiestan a través de nosotros porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo ha traído. No tienes otra forma de tener sabiduría e inteligencia. Pablo ruega, yo quiero que esa sabiduría tuya, Padre, te he rogado, venga sobre ellos. Ahora vamos a ver para qué es la sabiduría y la inteligencia, o la sabiduría y la revelación, perdón. ¿Para qué es eso? ¿Para presumir? ¿Para andar vanagloriando o buscar puesticos o títulos entre los hombres en las congregaciones y me pongan aquí y me pongan allá? Es para esto que voy a leer a continuación. La revelación y la sabiduría tienen propósitos específicos y la palabra te los dice. Esa revelación es en el conocimiento de Él, de Dios Padre. Cristo y el Espíritu Santo que nos da a conocer a Cristo tienen un propósito, darnos a conocer al Padre para poder hacer su voluntad como Cristo hizo la voluntad del Padre. Por eso Cristo es llamado el testigo fiel, porque hacía exactamente la voluntad de su Padre, a quien conocía, que lo conoce desde la eternidad, desde antes de la fundación o creación de todas las cosas. Y como lo conoce perfectamente, sabe lo que tiene que hacer. Creo que el capítulo 5 de Juan habla de esto, cuando Cristo decía, yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. Y no digo nada sin que mi Padre no me lo haya dicho. Yo no juzgo nada porque mi juicio no es mío. El juicio es de mi Padre. Por eso mi juicio es verdadero. Es decir, el conocimiento de Dios Padre es lo que va a delinear por medio del Espíritu Santo el ser en Cristo testigos de Él para demostrar que conocemos al Padre y obrar mediante los frutos y cumplir su justicia y especialmente manifestar su amor por el prójimo y entre los hermanos. Para eso
es el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer al Padre y exactamente su voluntad y hacerla conforme al carácter de Cristo. No es para otra cosa. No es para escribir libros, para hacerte millonario. No es para hacer mega iglesias, ni nada de eso. Y dice así, entonces, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios Padre, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, alumbrando porque todo el conocimiento de Dios, quien es luz, cuando viene esa luz de su conocimiento, disipa las tinieblas, las mentiras, los argumentos falsos, todo lo que se opone a Dios. Y esto es posible cuando esa luz que mediante el conocimiento que se adquiere por la palabra de Dios, que se adquiere por la guía del Espíritu Santo, que nos va a hacer mover en la palabra y en el discernimiento de la palabra de formas no mecánicas, sino como Jesús le enseñó a Nicodemo. El Espíritu es como el viento. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe a dónde va. De tal forma que el dejarnos mover por el Espíritu con miramiento en la palabra de Dios, en nuestra vida diaria, en las cosas sencillas que hacemos aquí en la tierra de los vivientes, así como dejarnos mover en las dimensiones espirituales, es la manera como vamos a conocer a Dios Padre por medio de Jesucristo. Y dice, ese alumbramiento, ese conocimiento mío viene solo cuando ese conocimiento entra en los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos de vuestro entendimiento es aquella lámpara que hablaba Jesús. La lámpara del ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Se refiere, como lo enseñé alguna vez, a estos ojos de entendimiento es la conciencia. La conciencia es una entidad espiritual. Es como la mente del espíritu del hombre, porque el Espíritu Santo llegó, se deslizó por el espíritu del hombre, se deslizó por el corazón del hombre, por el espíritu del hombre, y se instaló el propio espíritu, la palabra, el espíritu de Cristo que viene con el Espíritu Santo, y empieza a poner en nosotros el querer y el hacer para informarnos del conocimiento de Dios por la palabra, por las experiencias vividas cada día. Y entonces esa conciencia se va llenando del conocimiento de Dios y este entendimiento en esa conciencia, en los ojos del entendimiento, que es la conciencia espiritual, va informando a nuestro cerebro para formar pensamientos que respondan a ese entendimiento espiritual de luz de Dios. Y entonces es cuando nuestra manera de pensar va a cambiar y va a moverse en una fe correcta, genuina, en la que ya no vamos a sentir, pensar, hablar o movernos, sino conforme a pensamientos que fueron iluminados por el entendimiento o los ojos del entendimiento, que es la mente espiritual del hombre. El espíritu del hombre tiene una mente espiritual, que es la que gobierna nuestros pensamientos. Si esa mente está entenebrecida, nuestros pensamientos son de continuo hacia el mal, hacia el pecado, hacia los frutos o a las obras de la carne. Pero si nuestro entendimiento del espíritu, estos ojos del entendimiento, nuestra conciencia es buena, entonces nuestros pensamientos son buenos. Aquí se sitúa el árbol de la vida. Si el árbol es bueno, los frutos que tienen que ver con los pensamientos que definen lo que hacemos en esta vida o lo que no hacemos, entonces los frutos son buenos. Pero si el árbol es malo, los frutos también son malos. Entonces, ese espíritu de revelación y de sabiduría para conocer al Padre tiene como propósito alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, le dice a la Grey, para que ustedes, iglesia de Éfeso, hoy iglesia de Jesucristo, donde quiera que estés, reunida o sola viendo este video, para que ustedes sepan, habla de un conocimiento, sepan, hay que saber, la ignorancia es tiniebla y muerte, para que sepan cuál es la esperanza
esperanza a que Él os ha llamado. Primera cosa que usted tiene que saber de Dios. ¿Para qué Dios Padre me ha llamado? Eso es lo primerito que dice la Escritura. Porque ninguna persona vino a este mundo a reposar en la nada. No. Usted fue hecho con un propósito pensado, preciso. Cuando Dios te soñó allá, dijo, voy a enviar, por ejemplo, para ponerme de ejemplo, en la eternidad, Eric va a ir, lo vamos a enviar a la tierra el 20 de abril, en el tiempo de los hombres, en la familia tal, de 1971. Y Él lo he creado aquí, en lo espiritual, para que Él enseñe la palabra, para que Él tenga, entre muchas cosas que les puedo decir, para que Él tenga durante cierto tiempo o hasta que termine su vida terrenal, un espacio de enseñanza, la palabra de Dios. Esto que yo hago es un propósito que para mí fue delineado desde la eternidad, y gracias a que conocí a Cristo y que gracias al Espíritu Santo que me ha nutrido para este propósito por la palabra, estoy viviendo la esperanza que Él puso para mi vida. Entonces no es una esperanza para el futuro. La esperanza necesita hacerse una realidad hoy, porque para eso vinimos. No vamos a vivir una vida permanentemente de entrenamiento en el Señor hasta que un día, algunos dicen, no, hasta que venga Cristo, hasta que, bueno, nos vayamos al cielo y regresemos otra vez aquí perfeccionados en el cielo. Entonces estas cosas, no. Eso es para que usted viva aquí la esperanza que puso Dios en ti, para la cual te llamó. Y está esperando Él, y la creación está esperando, gimiendo, que usted cumpla la esperanza para la cual Dios te trajo a este mundo. Y esto hay que conocerlo, y solamente te lo va a informar el Espíritu Santo mediante su Espíritu, que es revelación y sabiduría. Sin estos espíritus nunca vas a comprender para qué viniste a este mundo, para qué te llamó el Señor. ¿Qué otra cosa debemos conocer de Dios que Él espera de nosotros? Que nosotros conozcamos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Yo quiero que ustedes sepan, mis hijos, todo lo que yo preparé para ustedes en los cielos y en la tierra, yo quiero que lo tengan. Yo quiero que ustedes sean acreedores de eso. No quiero que esté allí, que ustedes lo declaren, digan cosas, pero no hagan posesión de la tierra prometida. No tomen la herencia, todo lo que está disponible ya para ustedes en Cristo Jesús. Es una herencia inescrutable, no se puede medir, no tiene un fin, siempre hay más. Yo no se las puedo describir aquí, quedaría corto y ridiculizado delante de mi Dios. Esto no tiene fin, las maravillas, la bondad, la herencia que Dios preparó para nosotros y ya está disponible. Depende de mí si yo entiendo, logro descifrar, no por mi propia voluntad, sino que permito, llamo, dejo que el Espíritu Santo haga esta manifestación de conocimiento en mí, yo puedo sin dudar acceder para la vida de los demás, por amor a los demás y para mi propia vida y lo que Dios me entregó, acceder a todas esas riquezas sin miedo, sin limitaciones, sin, ya sabes, el espíritu de pobrecito. Yo no me merezco eso es para otra gente ungida. Yo me conformo con mi pequeña arepita y mi cosita. No vale, tienes una herencia espiritual más allá de lo material que te permite vivir una vida abundante aquí. Como lo dijo Cristo, a los que desprecian su vida, dejan a su padre, madre, familia, etc. Por mí, yo les daré aquí en la tierra de los vivientes, 100 veces más.
Eso no es para un futuro. Ya está disponible. Y no solamente, repito, hablo de cosas materiales. Si dejaste a tu esposa, a tu padre, tal vez te envían lejos, allá Dios te promete, te vas a conseguir con cientos de padres que te van a amar como padres. Te va a dar familia extendida como tú no tienes idea, que te va a albergar, te va a amar, te va a proteger 100 veces más. Mucho más. Ok, eso es una herencia para los santos. Santos, ¿saben quiénes son, no? Los discípulos de Cristo que se mueven en el conocimiento, quienes recordamos y hacemos la palabra de Dios donde quiera que vayamos o estemos. Esa es la segunda cosa. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuáles las riquezas de gloria de su herencia? Entendiendo una cosa también, que no es solamente lo que vamos a recibir, que debes entender que tú mismo eres y yo una riqueza de herencia, una riqueza de gloria de Dios para los santos. Pues si yo, por moviéndome en el espíritu y por la palabra, resulto ser una bendición que levanto a un caído en el amor de Cristo, si lo auxilio, si hago la obra de amor del Señor, en el Señor, para alguien, para una sociedad, para una nación, ¿quién soy yo? Estoy actuando como una riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ese hombre, esa mujer, es parte de tu herencia. Él lo dispuso Dios para bendecirte, para que tú lo ames también, pero para bendecirte. Y lo que tú tienes y lo que lo eres es gracias a que Dios preparó de antemano obras en Él a tu favor. Así que también somos riquezas de gloria como herencia. Somos herencia de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Para principalmente los santos, pero también para otros. La tercera cosa para la cual se necesita el espíritu lo necesitas, es de vida o muerte, dice Pablo. La fe no puede quedarse en algo simple. Necesitan ir cada día más, bogar mar adentro, ir más profundo en el conocimiento de Dios, porque las profundidades de Dios son ilimitadas. Si ustedes pensaron que llegaron al límite de las cosas, se equivocaron, o mejor dicho, le engañaron diciéndole, ya de aquí no va a pasar más, se va a morir ahí. No, ojalá se vaya a la congregación. No, déjalo ahí como servidor. No, chicos, yo no creo que ese nunca vaya a tener nada en la vida. No. Con el espíritu de revelación y de sabiduría, ningún hombre, ninguna congregación, ningún líder, ninguna sociedad, ningún régimen político, nada te puede limitar en el llamado que Dios hizo para ti, en la herencia inmensa que Dios tiene preparado para ti. ¿Y cuál es la supereminente, la tercera cosa que dice esta porción de la Escritura? Para lo cual sirve el espíritu o la revelación y la sabiduría, que vienen mediante una manifestación espiritual. Nadie te puede dar un título. Mira, ya tienes revelación, ya tienes sabiduría. Yo te estoy dando un título. Si lo da Dios, es Dios el único autor y consumador de esa fe, porque el conocimiento se traduce en fe para vivirlo y negar todo lo que se oponga a esa fe. Así que el que certifica eso es solamente el autor y consumador de la fe, Jesucristo, y nuestro Padre, quien se agrada. Habrán escuchado respecto que no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Y por qué se entristece? Porque no estamos conociendo, viviendo conforme a nuestro llamado, o porque no estamos disfrutando de las riquezas de gloria de su herencia, ni la estamos poniendo ni a nuestro servicio ni al servicio de los demás. Y también se entristece porque este tercer elemento, porque no conocemos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Tengo que decirles lo que es algo excesivamente eminente, que no necesita demostración,
que nos aplasta, que nadie puede negar, que es indetenible, esa supereminente grandeza de su poder, poder del Padre, para con nosotros, los que creemos, este poder inmenso, supereminente en grandeza, es para los discípulos de Cristo, para los que creemos, para los que tenemos fe y nos movemos en esa fe, demostrándolo como un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios, guiados principalmente por el amor de Cristo en nosotros, que es el amor del Padre, el perfecto amor. Esto es solamente para nosotros. Así está en los primeros o en el primer capítulo del libro de los Hechos. ¿Qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Solo cuando reciban este poder, entonces tendrán conocimiento revelado y de sabiduría. Y solamente me serán así testigos. Si no tienen ese poder manifestado con revelación y sabiduría, además de otras formas de poder, lo siento mucho, no podremos ser testigos de Cristo. Es decir, no podremos hacer la voluntad de Dios tal como Cristo la hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Perfecto en todo. Entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines o lo último de la tierra. Aquí no hay límites. Yo no quiero que ustedes se queden en un mismo lugar mostrando ese poder. Quiero que vayan hasta donde yo los lleve. En todo lugar. Por supuesto, como la fe comenzó en Cristo, sabemos, en Jerusalén, luego en toda la provincia de Judea que albergaba Jerusalén, luego Samaria, otro lugar cercano, y luego, bueno, saliendo a otros lugares de la tierra, otras ciudades de Israel y fuera de Israel, como sabemos que se extendió por toda la tierra, a otras naciones. Entonces, tú tienes que conocer ese poder inmenso, inmedible, supereminente, de una grandeza. En ti no está una cosita ahí que te sirve para ciertas cosas. Y hay gente que sabe que tiene conocimiento de ese inmenso poder que tiene, pero dice, no, a mí Dios no me usa. ¿Cómo no te va a usar? Es que no sabes cómo Dios puede usarte porque no conoces por revelación o sabiduría todo el poder inmenso, supereminente que yace en ti, pero como no lo conoces, no lo vives. Es como el que tiene un gran auto Ferrari último modelo y él no sabe que tiene unas funciones que tienes que conocer y que puedes desarrollar velocidades increíbles, pero te da miedo montarte, no conoces, vas poquito a poco. Tienes un potencial inmenso que nunca termina, pero el tema, si no lo conoces, nunca lo vas a vivir, nunca lo vas a disfrutar. Y Dios dice, yo quiero que conozcas ese poder del Espíritu Santo en ti. Quiero que lo conozcas para que te muevas en él en todo. Y saben que las malas enseñanzas en las congregaciones tienen una orientación de muerte, es decir, salen unos profetas chimbos que andan todo el día viendo, pastor, profeta, maestro, evangelista, no sé, servidor, no sé, la novia del carnaval. Andan etiquetando a todo el mundo. Y esas etiquetas son un error que se opone a esto. Porque si ciertamente tenemos un llamado y tenemos que desarrollarnos especialmente en ese llamado, pero eso no evita de reconocer que en ti yace un poder supereminente en grandeza, que ese espíritu que yace dentro de ti puede usarte en cosas que tú ni siquiera te puedes imaginar y moverte espiritualmente en dimensiones que te sorprenderían.
que van mucho más allá de lo que tú crees que puedes hacer y de lo que te dijeron los ignorantes de la fe, creyendo que ellos pueden delinear a qué eres tú y hasta dónde puedes llegar tú. Ciertamente yo puedo mostrar características mucho más notables de lo que el llamado que yo pueda tener en cierto tiempo. Ustedes, por ejemplo, me ven aquí durante 40, 50, una hora y dirán, no, este es un enseñador de la palabra. Algunos dirán, no, este es maestro. Pero esto es apenas una hora. Pero ¿saben ustedes lo que yo hago o puedo hacer fuera de estas grabaciones de video? Yo puedo fungir de muchísimas maneras haciendo cosas sorprendentes que supuestamente un enseñador o un maestro de la palabra o como ustedes me quieren llamar, porque tienden a llamarme de esta manera, debería solamente hacer. No, chico, hago cosas atribuibles a profetas, a apóstoles, a evangelistas, a servidores, a gente sencilla que ama. Cosas, puedo hacer un montón de cosas en el espíritu porque no limito al espíritu a que haga conmigo conforme él quiere y conforme las necesidades de los lugares y de las circunstancias presentes. No le voy a poner trabas jamás. Soy tuyo. He aquí, envíame a mí. Y como es él el que me guía, ¿cuál es el miedo que voy a tener? Hay gente que está preso, son cárceles espirituales en su conciencia, en sus pensamientos. No, yo soy esto. Y hay otros que están más presos todavía, pero en rotundas. No saben ni siquiera dónde están. Estás preso en un lugar de tinieblas y ni siquiera sabes cuál es el propósito. Y se los dije, los propósitos se conquistan en el camino. Usted empiece a labrar la tierra como un obrero inútil y Dios va a ir tomando tu trabajo, corrigiendo los errores, los aciertos, los refuerza, va podándote para que des más fruto y das frutos y más frutos y así te va llevando al camino. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas, porque vas a vivir diariamente donde te lleve el Señor, todas las cosas obran para tu bien. Esto es conforme ese bien que te va a llevar Dios es para que te va a ir alineando al propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. ¿Ve? Todas las cosas. Así que el propósito se alcanza viviendo el propósito diariamente en el camino de la palabra y dejándose guiar por el Espíritu Santo porque tú no tienes ni idea para dónde te va a llevar el Señor. Y ojalá que, bueno, si lo sepas, si lo sabes, te convertirás en un colaborador de Dios y bajarás la tienda y dices, está listo, aquí estoy desnudo, ya tú sabes que puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Estoy listo. A ver, y dice que ese poder del Espíritu Santo inmenso que está en ti, no lo puedes limitar, no lo limites, el Espíritu Santo es como el viento, y se te ocurre limitarnos diciendo, es que yo soy esto. O yo no creo que yo vaya a hacer nunca esto. No, aparta eso de tu vocabulario, eso no es de reino, eso no es de un hijo de Dios, de un empoderado, de alguien que tiene riquezas inescrutables. Entonces, esta fuerza supereminente, la cual dice en el verso 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Esto es una noticia incomparable. El primero que venció a la muerte, a sus dolores, a sus cadenas, resucitándolo de los muertos, solo hizo el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo también nos resucitó y nos va a seguir resucitando porque la resurrección es un camino. No es un hecho puntual el día de la resurrección de los muertos. No, no, no. Jesús regañó a Marta. Sí, yo sé que Lázaro va a resucitar en el último día. Marta, yo soy la resurrección y la vida. No es un día, soy yo. Y como yo soy el camino y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Crees en mí, resucitas, pasas de muerte a vida. Y teniendo ya vida porque yo te la di, sigues creyendo en mí, no morirás
jamás, no morirás eternamente. Es decir, es un camino que comenzó cuando creemos en Cristo, permanecemos creyendo, el poder de la resurrección sigue operando en nosotros hasta el día en que partimos de este mundo y esa resurrección te va a tomar y te va a trasladar a un lugar celestial diferente como ángeles. Pero es una vida resurrección con vida eterna que comenzó cuando creíste verdaderamente en Cristo. Esto tienes que conocerlo. Por eso te lo está diciendo. Ese poder operó en Cristo para que sepas que también opera en ti. No te lo estoy diciendo como una información. Eso también es contigo. Porque Cristo, así como está vivo y reinando, tú resucitaste para estar vivo y reinar junto con Él, en los cielos y en la tierra, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este mismo libro de Efesios, así como a Cristo lo sentó después que venció en la cruz y resucitó, por el poder de la resurrección que opera por este poder del Espíritu Santo supereminente en grandeza, dice que también el Padre de Gloria nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está en el verso 6, capítulo 2. Y juntamente con Él nos resucitó. Ya nos resucitó. Tú no es que vas a resucitar. Si tú lees la Escritura, basta solamente leer. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, hecho consumado, promesa cumplida. Y asimismo, además de resucitarnos, asimismo nos hizo sentar. Ya estamos sentados. Yo no sé tú. Tienes que tener esta revelación y esta sabiduría. Si no la tienes, vas a dudar de eso de que estés sentado en lugares celestiales. ¿Por qué no crees que eres un ser nacido del Espíritu de Dios? No, yo estoy aquí escuchando cosas de Cristo y viendo a los hermanitos, algunos como hacen cosas extraordinarias, pero yo no creo que eso sea conmigo. Voy a ver si Dios me salva, me lleva con Él cuando yo me muera. Esa expresión de creer que vinimos a este mundo y nos acercamos a Cristo solo para que Él nos salve y lo lleve al cielo, es un desconocimiento supino del propósito que hemos venido a hacer desde ahora con pasión, con compromiso en este mundo. Y nos hizo sentar juntamente en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que ese poder operó en Cristo para resucitarte a ti como Él lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, tú también estás sentado junto con Cristo. Ahora, hay gente que podría pensar que como la gloria de Dios llena toda la tierra y Él es omnipresente en todas partes, dice, bueno, ¿y cuál es la diestra de Dios si Él está en todas partes? No, Él está en todas partes con su gloria, pero Él tiene un trono. Si no, pregúntenle a Isaías cuando vio el trono en el capítulo 6. Si no, pregúntenle a Juan, eso fue en el antiguo pacto. Pregúntenle a Juan ya en la gracia, en la isla de Pasmo, cuando subió y vio a Dios Padre sentado en su trono con el rollo en la mano. Este servidor que está aquí no solamente tiene fe en esa palabra, sino que la ha vivido. Yo he estado en el trono, he recibido consuelo, amor, abrazo. Hay cosas que si uno les contara a los que se niegan a las cosas espirituales porque piensan que todo es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No, la palabra es para que usted discierna la palabra y se te abran los ojos del entendimiento mediante revelación y sabiduría para que quites el candado, le quites el freno al Espíritu Santo y dejes que Él haga contigo lo que quiera. Mire, yo recuerdo un día que estando orando por una persona que ni siquiera nunca casi hablaba con ellos. Un día la conocía por referencia. Es una sobrina de una hermana. De esas personas que uno no conoce, pero que siente compasión, que uno ha visto. Y me enteré que estaba enferma y había que hacerle un trasplante, el segundo que creo que le iban a hacer en su vida. Si no moría. Y el amor por esta persona, sin que nadie me lo pidiera. A mí nadie me pidió, mira, ora por esta persona. Un día estaba en mi casa, creo que era un sábado, y orando por ella, meditando en este asunto. De repente, ¡pum!,
El Señor, así, ahí. No sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, salí como una luz incandescente, una luz así muy brillante, y me llevó al cielo. En el cielo recibí, allá le hace falta un riñón, pero me entregaron 2 riñones, así también en forma de luz, los recibo y bajé al cuerpo de la joven, me metí en su cuerpo, le puse los 2 riñones en su lugar y salí de la visión espiritual. Ahora digo esto para que ustedes se asombren. No, les digo esto porque este poder es supereminente. El poder de la resurrección es un poder que va acompañado con la vida. Nadie resucita para quedarse muerto. Resurrección para vida. Y la resurrección no solamente es para mí, es para que yo también lleve vida de muchísimas formas. Dentro de la multiforme sabiduría de Dios no hay un límite para nada. Y puedo contarles más cosas. Pero esto solamente es posible porque la Escritura abrió los ojos de mi entendimiento y ya no le pongo freno a nada. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Y yo no pedí ir al cielo, eso fue, pum, me agarraron y me dejé. Y claro, cuando salgo de la visión espiritual, quebrantado, llorando y un peso de gloria sobre mi vida. ¿Por qué? Tengo acceso al trono, tú tienes confiadamente acceso al trono, no solamente para arrodillarte ahí, Dios mío, escúchame que te tengo que pedir algo. No, de verdad tienes acceso al trono. No es una distancia de punto A a punto B, es como un abrir y cerrar de ojos, estás aquí en un momento, pum, estás en el lugar celestial y ya está. Es como cambiar de dimensiones y ya está, y llegaste, y no sabes cómo, ni puedes explicar eso. Pablo decía que no, palabras inefables escuchaba y que hay cosas que no se pueden explicar. ¿Cómo funciona específicamente? Pero estas cosas ocurren. Y lo digo para la gloria y honra de que la palabra de Dios es real y que tú también tienes acceso a eso. Eso no me hace nada mejor a mí. Yo solamente soy un obrero inútil que se dejó usar por el Espíritu Santo porque la palabra me lo enseñó. Y luego dice, y que Él resucitó sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. No solo en este siglo, sino también en el venidero. En el momento en que Pablo habla de esto, hablaba de un siglo mientras operaba todavía los rigores de la ley que Moisés trajo de parte de Dios. Ese pacto antiguo. Eso se conoce también como el siglo, sino que él sabía que vendría una instauración cuando se eliminara, porque no puede venir lo nuevo sin eliminarse lo anterior, el pacto anterior. Cuando se destruyó el templo, se abolió el sacerdocio levítico y, y toda esta gama de fariseos que habían violado, habían matado profetas, etcétera. Él sabía que esto, esa nueva gracia, el reino de los cielos, la eliminación de la ley, era conocido como el siglo venidero. Y él en el antiguo pacto lo constituyó por encima, en los lugares celestiales. Escúchese bien. Y sentándolo a su diestra en lugares celestiales sobre todo poder, principado y autoridad. Poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. Aquí no hay nadie que esté por encima de Cristo. Nadie, ninguno, ni visible ni invisible, ni encarnado ni desencarnado. Nadie, solamente aquel Dios Padre que le dio esta posición de supremacía. Y sometió también esto de siglo, debe entenderse como este siglo, este tiempo que vivimos aquí en la tierra, y también puede entenderse el siglo venidero, que es el tiempo de la eternidad, es decir, que opera puramente en los lugares celestiales, en el reino de los cielos, en las dimensiones donde mora Dios, que es una dimensión espiritual donde opera la eternidad. Eso también se conoce como el siglo venidero. Así que
porque opera, nosotros vamos a pasearnos por estas dos dimensiones, ¿ve? Es decir, Pablo en su momento hablaba de la ley y cuando viniera el otro siglo, el de la gracia o de la iglesia o del reino de los cielos, y también se refiere a veces la escritura al siglo venidero, es nuestra llegada a estar con el Señor en un cuerpo glorificado como de ángel, donde ya no opera el tiempo como aquí el tiempo de los hombres. Y dice, y sometió todas las cosas, ya están sometidas todas las cosas bajo sus pies. Todo, absolutamente todo está bajo los pies de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está junto con Cristo. Nosotros no estamos debajo de los pies de Cristo. Nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales. Él está con nosotros aquí por medio del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos parte junto con Él. Es decir, Él nos tomó, dice Juan 14, a sí mismo para que nosotros formáramos parte con Él. No es que se hizo chiquito y se metió, no, sino que Él nos envolvió, nos tomó a sí mismo, nos asió y nos hizo parte de Él. Nosotros somos la rama, Él es el tronco de la cual la rama forma parte. Y dice, entonces, así que si nosotros somos su cuerpo y formamos parte de Cristo, y todas las cosas están debajo de sus pies, también todas las demás cosas están debajo de la iglesia de Jesucristo. Todas las cosas están debajo de los pies de la iglesia de Jesucristo. Satanás está por debajo de mí, todo principado, toda potestad, toda maldad, todo gobierno, todo poder, todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero que se oponga a Cristo está debajo de los pies, debajo de nuestros pies. Y eso lo quiso hacer Dios por esta razón que está aquí en el capítulo 2, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no en el futuro, ahora. Esto se escribió hace casi 2000 años. Ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Porque los principados y potestades del reino de las tinieblas juegan al fracaso de la humanidad, juegan al fracaso del plan de Dios. Cada vez que alguien peca o falla o muere sin Cristo, ellos se burlan, ahí está, mira tu creación, eso no funcionó nunca. Así como cuando Adán y Eva pecó, ahí está, mira tus pollitos desleales, fornicadores, pecadores. Se alegra. Pero cuando vino Cristo, y así todos los pecados que cometemos, pero cuando vino Cristo, y por eso Pablo dice, ojalá ustedes se llenen de sabiduría, de revelación, para que muestren el poder supereminente, para que muestren y se muevan en el llamado, para que hagan uso no de las limitaciones que este mundo y Satanás les impone, sino de las riquezas sin gloria que están preparadas para ustedes. Porque así esos principados y potestades en lugares celestiales van a aprender que se equivocaron y que Dios tenía razón en este plan hermoso para con nosotros, su creación. Entonces, ellos están por debajo de la iglesia de Jesucristo. En el 22, estamos terminando. Y dígame, iba a predicar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y voy por una hora, pero lo que alcance el tiempo para hablar de esto. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, yo pongo a Cristo sobre todo, principado, potestad, sobre todas las cosas, nombre que se nombre. Y Él es la cabeza de la iglesia y lo pongo por cabeza de la iglesia de tal forma que si Él es la cabeza de la iglesia y el cuerpo, todas esas cosas que se sometieron a Cristo, que el Padre puso bajo Cristo, están también bajo la iglesia, la cual es su cuerpo.
Y si somos su cuerpo, ¿qué significa eso? Que somos ejecutores de la voluntad de nuestra cabeza. Así como nuestro cuerpo, yo estoy hablando porque mi cabeza está emanando órdenes, directrices, un diseño celestial conforme a la palabra. Así Cristo baja sus diseños y el cuerpo, la iglesia de Jesucristo, ejecuta la voluntad de Cristo, que es la voluntad del Dios Padre. Y para eso nos entregó a Cristo. Pero mire esto tan hermoso, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. ¿Quién es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Bueno, aquel que lo llena todo en todo es Cristo. Pero nosotros somos la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como cuerpo de Cristo, complementamos a Cristo. A ver, no quiero que malinterpreten esto. Jesucristo nos necesita. No, en realidad no nos necesita. Pero Él, como el Padre también, decidieron por puro afecto de su voluntad el vincularse con nosotros. El que Él nos amase tanto que no desea hacer nada sin nosotros. Él se siente plenado, satisfecho, contento. Nos anhela con tal amor que Él siente que juntos, Él puede hacerlo solo, pero mejor juntos con su iglesia, Él se siente pleno. Somos la plenitud de Cristo. Él no nos necesita, se lo repito, pero Él ha querido, y el Padre que fuese así. Qué hermoso saber que tú y yo plenamos el corazón del Padre y de Jesucristo, y ellos se sienten plenados, llenos, satisfechos, contentos, cuando una iglesia entendida en sabiduría y revelación se funde de tal manera con un solo espíritu con Él, que Él siente que ha valido la pena todo el sacrificio y el plan de Dios. Y que nosotros nos movemos a semejanza de Él porque Él obra en nosotros. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Es decir, la misma fe que tenía Jesús cuando estaba entre nosotros en carne y sangre, esa fe opera en mí para que se manifieste, pero yo necesito entender el conocimiento de todas estas cosas mediante el Espíritu que solamente me va a revelar el Padre, y por sabiduría que me va a dar el Padre por su Santo Espíritu. De aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo lo llena todo en todo. Él está a la diestra del Padre. Es decir, esto significa en el lugar o en la posición más alta o la mejor posición de todo, los tiempos, de todo lugar, de todo poder. Él tiene la mejor porción. Esto significa a su diestra. El lugar más alto, más poderoso, lo mejor fue para Él. Y en Él mora, como está en el libro de Colosenses, en Él mora toda la plenitud de la deidad, dice la Escritura. Porque en Él habita, en el capítulo 2 de Colosenses, verso 9, porque en Él habita corporalmente, en ese cuerpo espiritual que es Él. No es un cuerpo carnal, Él es ahora espíritu como Dios es espíritu. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad mora en Cristo. Y vosotros, que tienen a Cristo con ustedes, aquí, Él en ustedes y allá, sentado en lugares celestiales, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Él lo llena todo en todo. Y en Él lo llena todo en todo porque en Él, en Cristo, mora los mismos atributos de Dios: omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia.
Así que Él con su gloria recibida, toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Con esto, Él plena todas las cosas como su Padre. Así que, si Jesucristo lo llena todo, en todo, les invito por este espíritu de inteligencia que hoy muestro delante de ustedes, porque Él me lo da. Si Él lo llena todo en todo, ¿me pueden decir exactamente cuál es el camino? Sabemos que la Escritura dice, yo soy el camino que conduce al Padre. Él dijo esto cuando se le preguntó, no sabemos cuál es el camino, no sabemos a dónde vas, le preguntaron. Y él dijo, yo soy el camino. Yo voy al Padre y la única forma de llegar al Padre es a través de mí. Nadie va al Padre si no es por mí, si yo soy el camino. Ahora, Cristo es el camino y llegó al Padre. Se sentó a la diestra y recibió gloria, recibió esto que está aquí, potestad. Todo lo pusieron bajo sus pies, sobre todo principado y potestad. En él mora por haber vencido en la tierra, glorificado al mejor lugar, a la diestra de Dios Padre. En él mora toda la plenitud de la deidad. Entonces, aquel camino se convirtió en todo. Porque si él lo plena, lo llena todo en todo, ya el camino no es una escalera como se prefiguró allá Jacob en aquel sueño en la escalera al cielo. No, el camino ahora es Cristo y Él lo llena todo en todo. Así que ya no hay camino así de un punto a un punto B. No hay nada que tú puedas preparar para Cristo. No se trata de ir de aquí a allá o ahora Él tiene que venir de allá para acá porque ya Él está en todas partes en su gloria. En todas partes como su Padre al mismo tiempo. ¿Dónde está el camino? Aquí está el camino. Aquí también está el camino. Aquí está. Porque Él lo llena todo. Pero en nuestra mente carnal entendemos que el camino es, Él está aquí, necesita venir aquí. Del punto A al punto B. Eso es un entendimiento carnal. Ya ese camino lineal de hombres se destruyó, eso no existe. Él lo llena todo en todo. Y si Él está aquí llenándote a ti, llenando cualquier lugar en los cielos y en la tierra, y aún debajo de la tierra, ¿necesita venir Cristo? ¿Dejar su trono y venir un día aquí? No, porque ya Él lo llena todo en todo, no necesita ir, ya Él está en todo lugar. Cuando logres entender esto mediante un espíritu de inteligencia celestial que viene por el Espíritu Santo, dejarás la falsa esperanza de creer que Jesucristo un día debe venir de algún lugar donde Él está, aquí a este lugar donde no está. Porque para venir a un sitio, la persona tiene que estar en otro sitio. Pero eso es contrario a la palabra. Él es aquel que lo llena todo en todo y nos permite como iglesia estar con Él en todos estos lugares. Por eso me llevaron allá, puedo recibir consolación, he ido a regiones infernales, he ido en el Espíritu a ciertos lugares terrenales, hablo con toda clase de personas indistintamente y esta predicación es como de Cristo, es universal. Yo no le estoy hablando a evangélicos, yo no le estoy hablando a católicos, yo no le estoy hablando a luteranos, calvinianos, yo no estoy hablando a metodistas, presbiterianos. Yo les estoy hablando a las almas sedientas, a todo el que tenga hambre y sed de justicia, el que no hace limitaciones, el que no hace separaciones, el que no hace divisiones, el que no hace sectas. Si no crees o hablas lo que yo creo, eres mi enemigo, no estás conmigo, no puedes estar conmigo. Porque no entienden que Cristo
no se parcializa ni está en un lugar. Está listo, pleno todo en todo. Todo, dice la Escritura aquí mismo en Efesios, ya estoy terminando. Porque en el verso 9, dándonos a conocer el Dios Padre a través del Espíritu Santo, el misterio de su voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios Padre? Según su beneplácito, porque el Padre quiso y más nada. Sin pedirles explicaciones, no podemos pedirle explicaciones. Fue lo que Él quiso y lo hizo. El cual se había propuesto en sí mismo, voy a hacer esto y lo voy a hacer. Y nadie se lo impidió. ¿Qué quería Dios Padre y qué hizo? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo se cumplieron los tiempos? Cuando Cristo vino a esta tierra a suprimir todo, a resolver todos los problemas, a traerte la libertad, a traer la verdad del cielo, a traer las buenas noticias. Todos los tiempos que se esperaban desde siglos anteriores, cuando venga el Mesías, cuando venga el Mesías, cuando venga el Mesías. Vino el Mesías en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, y Él reunió en este tiempo en Él, pues, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo ahora, Cristo lo llena porque todas las cosas Dios le plació reunirnos en Él. ¿Tú quieres venir al Padre? Tú tienes que estar reunido en Él, con Él, para tener acceso al Padre. Por eso Él es el camino. Yo vine a Él y llegó al Padre. No es que hay que trazar un rumbo, ni prepararle ningún caminito para el que venga, al que ya está llenándolo todo. Si no entiendes esto, hay un problema serio en el conocimiento de Cristo, y oro en esta tarde para que espíritu de revelación y de sabiduría operen en tu vida y puedas entender para qué Dios te llamó, las herencias de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y el poder extraordinario que operó mediante la resurrección y las consecuencias gloriosas de que esto trajo para nosotros como iglesia cuando Cristo venció y fue glorificado y se le entregó todo y plenó todo. Santo Dios, santo Dios. Eso oro a esta hora bendita por ti, mi hermano, por ti, mi hermana, inclusive por ti, amigo, porque si tú con tu intelecto aún racional de este mundo logras picar un pedacito de esta perla, ya no podrás separarte del Rey de Gloria, Jesucristo. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi hermano, siempre.